Colega, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Colega Luz Hola, Dari Maggie. Echavarría, ¿cómo está? Qué gusto Muy tenerla acá bien. en esta sala, porque usted es parte de una comunidad especial que tenemos en la comunidad contable y se llama Contablemente Poderosas. Dígame de dónde sale ese nombre, Contablemente Poderosas, a qué se dedican en 2 minutos para que pueda usted arrancar, porque mire, tenemos 20 minutos, contablemente poderosa. Tenemos 20 minutos Listo. y, y esos Entonces 20 minutos vamos a hacer esto en dos. hay que aprovecharla al máximo. Perfecto. Entonces, bueno, Maggie, como todos, súper honrada de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Este espacio es uno de los tantos espacios en que nos sentimos supremamente halagadas de poder participar. En este momento tengo la fortuna y el privilegio de ser la directora encargada por este primer año, elegida pues por todo el círculo de fundadoras de Contablemente Poderosas. ¿Qué es Contablemente Poderosas? Es un movimiento que realizamos las mujeres contables. ¿Por qué? Porque básicamente somos el 70% de los profesionales dentro de la contaduría somos mujeres. Sin embargo, vemos que no en todos los espacios tenemos la misma representatividad que algunos hombres. Entonces, queremos demostrar que tanto Margie como muchas de las colegas que están acá, las que han pasado, las que van a pasar, Katiuska, muchas otras mujeres han hecho historia en esta profesión y queremos darle visibilidad también a esa participación femenina, ayudarle a todas esas colegas que por distintos motivos nos sienten un apoyo en su generación de conocimiento, en su forma de ejercer. Sabemos que tenemos diferentes barreras de acceso en muchas cosas del mismo ejercicio profesional. Estamos en un país en el que lamentablemente el 49% de las familias son monoparentales, es decir, eh, solamente con una persona, con un adulto cabeza de hogar, no el papá y la mamá, y en esos casos de esas familias monoparentales, la mayor parte son femeninas, es decir, tenemos un grupo gigante, casi la mitad del país de madres solteras, que aparte de eso tienen que responder por sus trabajos y tienen que responder por sus familias de manera aislada, y eso genera a su vez unos rezagos en la capacidad y el acceso a la educación, porque entonces, ¿quién te cuida al niño mientras vas a estudiar a la universidad? Al niño, a los niños o a las niñas, no sé, te genera muchas barreras para poder participar en determinados espacios públicos y incluso académicos, en espacios de crecimiento profesional. Y la idea de acá es apoyarnos entre todas, darnos un espacio de soporte y bueno, y demostrar que también todas podemos y que ese mito de que una mujer es el principal enemigo de una mujer, lo tenemos que tumbar y lo vamos a tumbar con hechos de apoyo genuino y legítimo entre todas nosotras como mujeres. Entonces, tuve el honor, como les decía, de ser invitada y voy a subir un archivo de presentación, perdóname. Entonces voy a compartir mi pantalla y les voy a compartir una ventana de... ¿me cuentan si la están viendo? Por favor. Un PDF de la declaración de renta. Estamos viendo la declaración bajo la lupa, dice. Perfecto. Entonces vamos a comenzar con ese. Voy a tener dos temas. Voy a tratar de ser muy concreta en cada uno de los temas para que podamos avanzar rápido. Entonces, Estimado, contamos con 17 minuticos. ok. Entonces en 2X, como les decía. Así como nos decía Juan, las declaraciones hoy en día no comienzan, o las fiscalizaciones de la DIAN no comienzan desde la presentación de la declaración, comienzan antes, comienzan con una huella económica que hemos dejado al paso de todo el año. Y el paso de todo el año le permitió a la DIAN sacar una comunicación en donde dijo 7 millones de personas naturales están estimadas como declarantes de renta para el año grabable 2025. Entonces, la declaración es como mi versión de la historia. Es como yo cuento las cosas de lo que pasó con mis datos económicos durante todo el año.
¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, presentar información que cruce, y la DIAN lo va a hacer, y lo hace desde hace tiempo con herramientas menos sofisticadas que la IA, hoy en día también con IA. Pero la IA no solamente es el miedo, no es que porque tengan IA pueden ser mejores o peores las auditorías, simplemente es una herramienta más, una herramienta que sí permite, es un contraste de una mayor cantidad de datos. Entonces, ¿cuáles son esos datos con los que la DIAN va a hacer los cruces? Uno, se hace una fiscalización selectiva que hace una priorización por el tipo de perfiles, conductas y montos de riesgo. ¿A qué me refiero? Entonces, usted tiene una actividad económica que es el arrendamiento. Usted tiene una actividad económica que es un rentista de capital. Usted tiene una actividad económica que es una empleada. Entonces, ¿cuál va a ser mi perfil como empleado? Si yo tengo mi actividad económica es empleado, pongo mis cédulas de empleado y pongo unos costos bestiales, pues evidentemente la DIAN ve, y cualquiera de nosotros pondría ver, que esa declaración tiene algo que no va bien. Que ese no va bien puede ser por desconocimiento o puede ser una decisión del contribuyente. Eso va a tener tratamientos distintos dependiendo a qué instancia llegue nuestro proceso con la DIA. ¿Por qué les decía? Entonces, el primer tipo es la selección del perfil. Entonces, ¿quiénes son unos perfiles riesgosos? Quienes trabajan con criptomonedas. ¿Qué otro perfil es riesgoso? La gente que hace comercialización de joyas. Hay otros perfiles de riesgo que son con pagos en efectivo, por localizaciones, evidentemente, si su ubicación es digámoslo con términos claros, un San Andresito, unos sitios que son centros de economía informal, pues evidentemente hay un perfil de riesgo más alto porque es mucho más probable que usted reciba pagos en efectivo, que no cumpla con requisitos de bancarización, que no todo lo que recibe lo declare, pero si aumente su patrimonio de maneras sospechosas. Y se confirma la información con fuentes de datos nacionales y con fuentes de datos internacionales, porque ahí ya estamos hablando de otro tipo de temas que no necesariamente son como esas pequeñas evasiones. Hay evasiones de todas las magnitudes y lo que tenemos que hacer es verificar en primera instancia como asesores que somos capaces de decirle a los funcionarios y decirle a la DIAN y decirle al cliente, esta es la verdad de la actividad económica y esto corresponde a esta declaración. No es justo que el cliente o el contribuyente pague más del impuesto que realmente le procede, pero tampoco es justo que pague menos y el que se vea perjudicado es el Estado. ¿Por qué? Porque cuando el Estado no tiene los recursos para efectuar las obras que debería hacer, pues entonces es que nos quedan colegios a medio hacer, que no llega la alimentación a niños que deberían tenerla subsidiada por el Estado, que no tenemos servicios públicos en muchas regiones. Es decir, todo es una causa y una consecuencia, evidentemente, y lo decía Juan, es cierto que hay mucha gente que se opone a pagar los impuestos que le corresponde porque dicen que el Estado o quienes están ejerciendo, los congresistas y demás, se lo van a robar. Pero yo sí creo en una autoridad moral. Entonces, ¿yo cómo voy a pedir que la gente no robe si yo estoy robando al Estado? Y otra parte que tenemos que tener en cuenta es que es un tratamiento escalonado. Generalmente, aunque no es obligatorio, generalmente puede comenzar todo con una gestión persuasiva, es decir, con ese comunicado que no es un acto administrativo, sino simplemente me está diciendo, por favor, acérquese, presente su declaración o vemos cosas inconsistentes en su declaración, por favor, corrígela. Si uno no lo corrige, eso puede avanzar en la determinación oficial. Perdón. Entonces, vamos a identificar 3 tipos de conductas.
Uno, si debía declarar, entonces ahí vamos a hablar del cumplimiento de una obligación formal y ahí estamos hablando de un omiso. Dos, si declaró todo lo que le correspondía, es decir, qué tan exacta es su declaración. Ahí podemos hablar de una corrección o una inexactitud dentro de la declaración. Incluso podemos hablar de omisión de ingresos. Y la tercera es si puedo probar lo que disminuyó. Entonces, puede que, y esto pasa mucho en el tema de los pasivos, puede que yo tenga un pasivo que es cierto porque es que mi mamá me prestó plata, pero como es mi mamá, no me pidió firmar ningún documento, yo sé que le debo la plata, ella me la transfirió, ¿tengo el soporte válido? Puede que no. Y lo que pasa es que al no poder probar, puedo estar en curso en problemas con la administración. Entonces existe una obligación formal, que es la de presentar, y una sustancial, que como decía Juan, es la plática, es pagar. Pero también tenemos problemas con la exactitud del dinero que voy a pagar o con la capacidad de poder probar lo que puse en esa declaración. Sí. Entonces, les decía que la fiscalización comienza antes de que se venza la declaración. Comienza antes, ¿por qué? Porque hay información de terceros por la información exógena que todos conocemos, que presentan bancos, y hay que tener en cuenta que aunque la mayoría de las empresas y empleadores presentamos información anual, también hay muchos entes que presentan información trimestral e incluso mensual. Entonces, los bancos están reportando su información. Los empleadores, las empresas, presentan su información, los notarios presentan información, las plataformas presentan información. También lo hacen las entidades ante las cuales yo registro la venta de vehículos, por ejemplo. Entonces, todo eso va alimentando una parte de la información. Hagan de cuenta que es un cajoncito donde le van metiendo los papeles y usted simplemente los ve día a día. Yo soy la DIAN, me llega el papel, lo veo, bueno, consigno 60 millones, muy bien. 100 millones más, 160. Esa data se va quedando ahí acumulada. Después, ¿qué pasa? Hay unos cruces automáticos. Entonces, ¿cuáles son esos cruces automáticos? Esas consignaciones que están acá, que no necesariamente son ingresos, pero sí son una fuente de información, los cruza con los impuestos que se van presentando. Entonces, presentaron, si es una persona obligada a declarar retención en la fuente, entonces pueden hacerle cruces con la información reportada de terceros, con años y obligaciones relacionadas, es decir, por ejemplo, si soy una persona comerciante o simplemente un responsable de IVA, pues mis facturas electrónicas, por ejemplo, me las van a cruzar contra el IVA, y creo que a muchos nos ha pasado que aunque no tienen por qué tener una correspondencia exacta, sí es posible que le genere una alerta a la DIAN y le escriban de una vez, muy buenas tardes, señor contribuyente, sírvase a informar por qué si en facturación electrónica tiene 40 millones de pesos, sus ingresos base de la declaración de retención a la fuente o del IVA son apenas 10. Entonces ahí ya vamos encontrando cómo se entrelaza la información. Lo que les decía del perfil de riesgo, hay diferencias entre los sectores económicos, hay diferencia en la carga, en la forma, en la facilidad de obtener la carga probatoria, en la recurrencia, porque es que, miren, pasa lo mismo que nos pasa a las personas naturales. Y varios de los ejemplos que les voy a poner acá son igualitos a lo que le sucede a uno en una pareja. Si a usted, su pareja, en algún momento le dijo una mentira, de ahí en adelante, usted va a tener más cuidado. Entonces, entonces hay una cosa que es como la recurrencia, ¿no? Entonces, me dijo una mentira, me dijo dos, me dijo tres, y la materialidad que viene a ser qué tan grave es esa mentira. Entonces, sí, una vez me dijo una mentira, hizo una corrección y bueno, ya no la embarró, y hizo la corrección, pero pues fueron 1,000 pesos, 2,000 pesos, 100,000 pesos, una cosa pequeña. Pero si mi materialidad es que hago una corrección de 400 millones de pesos, pues ya existe un perfil de riesgo en
ese contribuyente porque pues es alguien que habitualmente dice mentiras. Y venimos entonces a la parte en donde la DIAN actúa. Hasta aquí solamente ha estado observando, pero se queda callado. Como cuando usted comienza a sospechar que le han puesto los cachos. Entonces está mirando los datos. Fulanita me contó, ese es un dato de tercero. El cruce automático, llegó una cuenta de restaurante en la tarjeta de crédito y pues no fue conmigo. Perfil de riesgo, ya me ha dicho mentiras antes. Llega el momento de la actuación de la DIAN. Puede ser una actuación persuasiva de, oye, ¿me cuentas con quién estuviste almorzando? O puede ser una verificación, o puede ser ya una determinación oficial. Básicamente es lo mismo. O sea, la DIAN va a actuar dependiendo de esos antecedentes con mayor o menor severidad. ¿Cuál es el disparador? Generalmente una diferencia. Y está en mí como contribuyente ser capaz de explicarla o dejarla sin explicación. Por acá me preguntan si un hombre quiere mirar el canal. Claro, todos los hombres son bienvenidos. Todos los hombres son bienvenidos y Contablemente Poderosos también hace un llamado precisamente para esas nuevas masculinidades que no le tienen miedo a una mujer empoderada. Listo, entonces les decía, ¿cómo se selecciona? La DIAN ya conoce buena parte de la operación. Lo conoce desde el lado de vista financiero por los movimientos, los saldos de las inversiones, las tarjetas de crédito, los préstamos. Es decir, la DIAN sabe mucho más de usted de lo que usted incluso piensa. 2, por los ingresos. Entonces, los ingresos, si yo soy empleado, ¿cómo los tiene? Por la nómina electrónica. ¿Cómo sabe de mis honorarios? Lo sabe porque hay un documento de soporte en operaciones con no obligados a facturar. De los servicios, de los arrendamientos, de los rendimientos y de los dividendos. ¿Por qué? Por cruces de información. Del patrimonio, los inmuebles. Miren, un caso que me pasó el año pasado, yo me dedico mucho a hacer solicitudes de saldos a favor de personas naturales y jurídicas, en especial en temas de renta. En una fiscalización de una persona natural, esta persona natural tenía varios inmuebles, uno que fue su casa de habitación con todos los descuentos que se le permiten por la casa de vivienda de habitación y tenía un segundo inmueble. Ese segundo inmueble estaba declarado. Cuando llegamos a la oficina de la DIAN, el funcionario, uno, había verificado por medio de notaría de registro todos los inmuebles que aparecían a nombre de la señora, todos. Entonces ya sabía y nos dijo, muéstrame en sus papeles de trabajo los inmuebles que está acreditando acá dentro de su patrimonio. Afortunadamente, 1, 2, 3, ahí estaban los inmuebles. Y por Google Maps, ojo con esto, por Google Maps entró a cada una de esas direcciones y le mostró el primero, esta es su casa de habitación, bueno, cerrado, ya no hay nada. Segundo inmueble, este segundo inmueble tenía 2 pisos, un esquinero, un local en el primer piso y un apartamento en el segundo piso. ¿Quién vive en el segundo piso? Usted no tiene ingresos por arrendamientos. Una familiar a la que yo dejo quedar es una sobrina, creo que era. Y en el primer piso hay un local. ¿De quién es ese local? Listo, porque no persigue arrendamientos. Ese local es de mi esposo y está en la declaración de renta de mi esposo. Pero ese es el nivel de fiscalización y de cuidado que tiene la DIAN en este momento en la auditoría. Entonces, pilas, porque no es colocar que si la persona tiene 80 inmuebles, todos los 80 inmuebles están desocupados. O sea, tiene un montón de inversiones y ninguno le renta. Hay cosas que tienen que quedarnos sonando en la cabeza. Las cuentas por cobrar. Digamos que la cuenta por cobrar en mi patrimonio no tiene mayor requisito, pero ojo, que si estamos en el otro lado y si es una cuenta por pagar y yo no soy obligado a llevar contabilidad, esa cuenta por pagar sí tiene que estar bien soportada. Después, las operaciones. Entonces, como les decía, esas operaciones se conocen por la facturación electrónica, por la nómina electrónica, los documentos equivalentes y por las notarías. En el exterior, y esto pasa con mucha frecuencia, hay gente que piensa que recuerden que nosotros como residentes fiscales estamos obligados
todos los que somos residentes tenemos que declarar los ingresos de fuente nacional y de fuente extranjera. Y tenemos a la vez que presentar el patrimonio de fuente nacional y de fuente extranjera. Entonces, esos pesitos que sacan o esas asesorías, entonces el profesional, voy a decir, no sé, un asesor financiero, por ejemplo, viaja de Colombia, se da un viajecito a España y en España hace una asesoría y lo que le pagan, abre una cuenta en un banco y esa cuenta del banco la deja allá, la plática quedó allá y no, acá no pasó nada. Pues señores, existen tratados de la que tienen las administraciones tributarias alrededor del mundo. Nosotros somos los parientes pobres que entramos a la OCDE. La OCDE es el club de los países ricos y Colombia entró ahí. Pero la OCDE tiene unos convenios y ese CRS es el convenio por el cual todos los países de la OCDE intercambian información tributaria. Entonces, muy seguramente esa cuentica que le pagaron por su asesoría afuera, que puede ser porque me pasó con un cliente que se le habían olvidado $36,000, ahí le quedaron reportados. Después, cuando le llegó el comunicado de la DIAN, fue que hizo memoria, curiosamente. También existen tratados que se llaman el FATCA con Estados Unidos y existen convenios de intercambio de información con otros países que pues no vamos a poner toda la lista acá, pero incluso Panamá ya aceptó suministrar y hacer intercambio de información fiscal. Entonces, hoy en día, no digo que no existan países donde se pueda resguardar el dinero sin que se vea, pero tenga en cuenta que eso es delito. Dos, que si usted informa correctamente, muy seguramente se va a evitar un problema mucho más grande. ¿Por qué? Porque cuando usted informa de manera adecuada sus operaciones o sus activos en el exterior, pues va a poderse descontar, por ejemplo, el impuesto que le descontaron allá. Si existen convenios internacionales de Colombia con ese país, si están ratificados, si están vigentes, pues va a haber formas en que los mismos países se han arreglado para que no haya un doble pago de impuestos. Y también va a tener en cuenta, como les decía, el histórico. Entonces, el histórico es el RUT, las declaraciones anteriores. Entonces, si yo inusualmente vengo con un nivel de ingresos y de un momento a otro salto a un nivel mucho más alto, pues ahí voy a tener problemas. Si tengo retenciones, devoluciones, correcciones, todo eso va sentando precedentes. Entonces, la fiscalización no tiene una sola fuente, sino la coherencia entre toda esa información. Y hay cosas que le hacen saltar a uno, como las alarmas. Y acá viene algo muy importante y es que, como lo han dicho varios colegas, la exógena es una pista y no reemplaza la realidad económica. Entonces, una cosa es lo que reportan los terceros y otra cosa es que eso sea un ingreso grabado automático para mí. ¿Por qué? Porque pueden pasar varias situaciones. Uno, que el reporte del tercero está loco y no sé lo que decían, o de manera, por un error, se cruzaron las cédulas y entonces puso el dígito que no es y cayó en mi cédula un ingreso que era de otro tercero. Incluso cuando me descargo la información, sí tiene mi número de cédula, pero el nombre no es. Ahí pueden pasar cosas. Y en ese caso, pues yo me comunico con esa persona. Pueden también haber suplantaciones, porque he conocido casos en que buscan cédulas de personas y les meten, necesitamos justificar gastos, y cogen para justificar gastos cédulas y dicen, no declara renta, 40 y métale 40 millones, esta persona que trabajó con nosotros hace tantos años y era una persona que no tenía un ingreso alto, eso no debe declarar renta, póngale estos ingresos y después le aparecen a uno y no termina declarando renta sin tener la obligación, por ejemplo. Y lo otro es que hay un ingreso reportado por vamos a poner el caso de un profesional independiente. El profesional independiente pasó su factura en diciembre. No es obligado a llevar contabilidad. Pasó su factura en diciembre y no se la pagaron, mejor dicho, es 25 de julio y sigue peleando para que se la paguen. ¿Esos ingresos del año 2025? No, pasó la factura, sí, pero no lo tiene que reconocer como un ingreso porque estas personas naturales que no son comerciantes simplemente declaran por caja. Entonces, en ese caso,
ese valor, aunque sí es una factura, aunque sí es una cuenta por cobrar, pues no es un ingreso dentro del periodo. ¿Listo? Entonces, la información reportada por terceros puede tener duplicados o valores reportados en el año equivocado. También me pasó con una clienta. Resulta que ellos hicieron la venta de un inmueble en el año grabable, vamos a ponerle 2022. 2021. Y en el 2021, cuando ellos hicieron la venta, hicieron la escritura. Hicieron la escritura y lo mismo, siempre sobre diciembre 20 punta, hicieron la escritura. Los inmuebles se reconocen en la fecha de la escritura. Ojo, no en la fecha del certificado, sino en la fecha de la escritura. Cuando... Estimado, escúcheme, tenemos 2 minuticos para cerrar. Sí. Qué pena. Entonces, tranquila. Entonces, cuando se hizo la declaración, se declaró en el año 2021. ¿Qué pasó para el año 2022? La entidad que hizo la venta hizo el documento soporte en operaciones y lo puso como si fuera el 2022. ¿Por qué? Porque para ellos el registro, su registro contable lo hicieron de acuerdo al certificado de tradición y libertad. Entonces, los valores reportados en el año equivocado, pues son un error de la otra persona y no míos. Los traslados entre cuentas propias o entre cuentas conjuntas también pueden sumar la base, pero no necesariamente significan. Si son muchas consignaciones y me hacen declarar, pero no son ingresos. Y el precio bruto de una venta, cuando estamos hablando de la venta de inmuebles o la venta de activos fijos en general, me dan un precio bruto de venta, pero no me dan el valor de la utilidad fiscal. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno como contribuyente? Conciliar las diferencias con su realidad económica, pedirle la corrección al informante cuando proceda, declarar los valores reales y conservar la evidencia. Usted no tiene que declarar lo que diga la exógena, no tiene que declarar lo que diga la sugerida, porque ambas son guías. No son liquidaciones oficiales. Uno es quien sabe su realidad económica o uno como contador es quien conoce la realidad económica del contribuyente. Hablando con el contribuyente, sí hay muchas ayudas de la IA, pueden pedirle la información, pero tengan en cuenta que una persona puede históricamente tener ingresos solamente como asalariado y justamente en ese año se separó, justamente en ese año compró un inmueble nuevo, compró un vehículo nuevo. Entonces, el que históricamente no haya tenido algo no significa que yo no deba pedirle todos los documentos, porque sí hay cosas que muy seguramente no le van a aplicar durante muchos años, pero puede en algún momento volverse socio de una sociedad porque un primo, amigo, familiar le dijo que se metiera y la persona quedó ahí y usted omitió el reconocimiento de ese patrimonio porque no preguntó. Entonces hay que blindarse de las dos maneras. Uno, siempre hagan un contrato, lo ha dicho Edbel, lo dicen todos, hagan un contrato sencillo, no tiene que ser una cosa larga y focalicen que el riesgo de lo que no haya sido suministrado dentro de la información no lo van a asumir ustedes, lo va a asumir su cliente, porque ustedes no tienen una bolita de cristal para saber lo que la persona hizo o dejó de hacer en el año, y si no se lo cuentan, usted no tiene cómo saberlo. Documente muy bien la solicitud de información, que sea completa. Si la persona le dice ahí que no tenía, por ejemplo, cesantías acumuladas y no le pasó, no le envió los soportes de los fondos que tenía ahí ahorrados, ¿usted cómo va a hacer para saber que eso era un dato que tenía que poner dentro de su declaración? El perfil de riesgo nace de las diferencias, no son cifras aisladas, verifiquen las obligaciones, la coherencia de las cifras entre los años y con la declaración del mismo año. Siempre hagan renta por comparación patrimonial como si fuera su vida misma y busquen la prueba en especial de costos, deducciones y pasivos. Digamos que si quieren lo dejamos acá, que creo que son como los temas más importantes para que puedan seguir. Doctora, cuénteme algo. Claro. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo esta hermosa comunidad puede acercarse a usted? Cuéntenos. Y bueno, si tiene algún evento ahorita para renta de personas naturales, tenemos 2 minutos para decirlo. Bueno, entonces, ya nuestro próximo mi cuenta personal es @LuzDaddy, @Chavarría, todo completo en Instagram.
También me pueden seguir y pueden ver todas las cosas que hacemos en @contablementepoderosas. Igual ambas cuentas están vinculadas en mi perfil. Yo tengo una firma acá en Bogotá que nos especializamos en revisoría fiscal. Hacemos muchas cosas en sector construcción, en IVA, en solicitudes de saldos de IVA para el sector construcción, como les decía, en solicitud de saldos a favor de renta de personas naturales y de personas jurídicas, y básicamente ese es mi nicho. Tenemos una capacitación programada para el 8 de agosto en un taller que básicamente la idea es que veamos cómo evoluciona la tributación con la vida. Lo que les decía, uno nace, crece, se enamora, se separa, y, sí, y finalmente muere, y ahí son diferentes etapas de cómo se reconoce eso en el impuesto de renta. Maravilloso, doctora, de verdad que nos quedamos cortos para describir que sí entendemos no solamente lo importante que es una mujer contablemente poderosa, sino adicional una mujer con conocimientos y con propiedad en la materia. Un abrazo súper grande, doctora Luz. Dari, permítame saludarla, ¿verdad? Agradecerle haber estado en este evento. Ojalá hubiera sido mucho más tiempo. Ojalá, vamos a ver si programamos un evento que dure toda una semana, porque esto nos quedó corto. No Sí. sé, como esto es una especialización. Unas vacaciones de invierno, no sé. Que nos vayamos en un yate a hablar de impuestos, algo así. Muchas gracias. Bueno, doctora Luz Dari, un abrazo súper grande, de verdad. Un abrazo y bienvenido, Cote. Por ahí lo veo. Sí, ya inicia el colega John Cote. Entonces,